Hola, bienvenidos a este episodio de Mejorando Seres Herramientas para Sanar. Soy Catalina Vesga y hoy quiero que empecemos a hablar de temas como la conciencia. Creo que en la vida uno empieza como a mirar temas de conciencia como en la adultez, pero en mi caso, dentro de mi familia, desde muy niñas empezaron a tocar temas de conciencia. Mi mamá, mis tías iban a diferentes sitios a encontrar información para su propia sanación y de alguna manera, pues a uno como niño le va interesando y se va jalando alrededor de esos temas. Llega uno a la adultez, en mi caso a partir de los 17 años, cuando más o menos estaba terminando el colegio, empecé a investigar y llegó a mí un taller que se llama el Eneagrama, que ha sido una herramienta que me ha funcionado toda la vida. Y de pronto sigue uno investigando y investigando y a través de los años va recurriendo a diferentes herramientas que tienen que ver con conciencia. Ahí lo más importante es empezar a creer, a hacer conciencia, como si se suena redundante, perdón, de que todo lo que uno hace en la vida tiene una acción, una consecuencia y de alguna manera, si uno lo hace conscientemente, puede lograr los resultados que quiere. A través del tiempo ha llegado yo a la descodificación biológica hace más o menos 3 años. Estudié descodificación biológica y encontré que es otra herramienta de conciencia que sirve para sanar. Para eso hoy tenemos como invitado a Agustín Monzo del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Agustín, gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola Cata, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Contento de estar acá y tratando de compartir conocimiento que sea de utilidad para las personas que estén escuchando. Ok. Agus, cuéntanos qué significa generar conciencia dentro de la descodificación biológica. Bien, perfecto. Bueno, dentro de lo que es la biodescodificación, nosotros la definimos como un método o como una herramienta justamente de autoindagación. Dentro de la autoindagación consiste en empezar a hacernos ciertas preguntas, empezar a cuestionar ciertas creencias para justamente ser más consciente de los patrones, de cómo con nuestros pensamientos y creencias vamos creando la realidad. La idea es que si empezamos a identificar estos patrones o estos modelos mentales que vamos teniendo, podemos ir viviendo la vida que elegimos muchas veces y no la que nos toca. Para eso es importante ser consciente. Muchas veces yo siempre digo que sin darnos cuenta vivimos como en piloto automático. Vamos por la vida con lo que nos enseñó nuestra familia, con lo que nos enseñó el sistema educativo o la cultura, sin nunca cuestionar. Entonces a veces vamos viviendo ciertas situaciones o algunas experiencias que quizás no nos gustan y no sabemos por qué nos pasa, por qué nos sucede, pero seguimos sin cuestionar. Y sin cuestionar y sin indagar, eso hace que muchas veces se nos vuelva a repetir. Entonces la idea de tomar conciencia dentro de la biodescodificación es para empezar a cortar esos patrones repetitivos, para dejar de vivir una vida en automático y empezar a vivir una vida más saludable, mejor en relaciones, mejor en las finanzas y en todas las áreas de nuestra vida. De eso se trata, por lo menos a mi criterio, lo que es generar conciencia, generar un bienestar completo en la persona en las distintas áreas de su vida. Ok, Agus, entonces vámonos un poquito más allá. ¿Cómo funciona la herramienta de la descodificación biológica? ¿En qué consiste? Perfecto. Bueno, la palabra bio viene de biología, analizamos también las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales, y descodificación significa descifrar un código. Siempre que hablamos de un código estamos hablando de algo no dicho, de algo no expresado, son cosas que justamente no le decimos a nadie, no se las compartimos ni a familiares, ni a amigos, ni a nuestra pareja incluso. Son esas emociones sin gestionar que las vivimos muchas veces en soledad. Lo que hace la biodescodificación es ir a buscar esos códigos, esos sentimientos o emociones ocultas que no fueron expresadas muchas veces durante un momento de estrés y poder sacarlo a la superficie, poder sacarlo a la conciencia, como decíamos al principio. Cuando ese código que previamente estaba en el inconsciente por primera vez sale a la conciencia, sale a la superficie, ya nos damos cuenta de qué es lo que nos enfermó o qué es lo que nos llevó a vivir una determinada relación de pareja, por ejemplo, es ahí donde sucede la desprogramación.
Cuando somos conscientes podemos desprogramar desde síntomas, dolencias, comportamientos, patrones de conducta y mucho más, por supuesto. Ok, normalmente es relacionada, obviamente, a enfermedades, a síntomas, enfermedades, adaptaciones. ¿Cómo funciona esta herramienta a partir de esa asociación? Perfecto. Lo que hacemos es buscar ante un síntoma, una enfermedad o algún diagnóstico médico en concreto. Siempre decimos nosotros que la enfermedad que se quiera descodificar tiene que estar diagnosticada previamente por un médico. Entendemos que antes de esa enfermedad se ha vivido una situación de estrés, pero no va a ser cualquier estrés. Tiene que ser un estrés que cumpla ciertas características, porque uno podría decir, bueno, todos los días vivimos algún estrés en la vida cotidiana y no nos enfermamos por eso. No, claro, porque para enfermarse ese estrés tiene que cumplir unas características específicas, como por ejemplo ser algo dramático, algo que representa un antes y un después en nuestra vida, algo inesperado, algo que no veíamos venir, que nos agarra a contrapié, para el cual probablemente no le encontramos solución a ese conflicto. Es por eso que lo va a intentar resolver la biología con el síntoma. Y también vivido en soledad. Cuando decimos vivido en soledad, esto es una de las características más importantes. No significa que estaba solo o sola en ese momento de estrés, sino que lo que sentía no lo podía compartir con nadie. O quizás sí lo podía compartir, pero no me sentía comprendido. Eso es lo que buscamos. Muchas veces podemos expresar nuestras emociones, pero sentimos que nadie nos comprende. Por lo tanto, en definitiva, aunque hablemos, a veces puede que lo vivamos también en soledad. Lo que hace la descodificación a través de preguntas puntuales es ir a buscar esa situación de estrés que está previo a la enfermedad. Nos vamos a ir al momento previo de donde aparece esa enfermedad, puede ser unos días antes, unos meses antes, y buscar cuál fue esa escena de shock emocional donde cumplía estos criterios que hablábamos previamente y ver qué es esa emoción que no pudo gestionar la persona. Cuando la persona por primera vez identifica esa emoción, toma conciencia, la libera, la expresa o quizás en un espacio de consulta se siente comprendida, es ahí donde muchas veces comienza a sanar. Y en esto de sanar, como decíamos, pueden ser síntomas, enfermedades, que como siempre decimos tiene que estar diagnosticado por un médico. Entonces, cuando empezamos a ser más conscientes, yo considero que podemos sanar también lo que son síntomas y enfermedades. Claro, yo creo que ahí es importante también tener en cuenta que existe una base científica demostrada a través de esta herramienta. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cuáles son los respaldos científicos que hay alrededor de la descodificación biológica? Sí, por supuesto. Esto inicia alrededor de los años 80. La descodificación en sus primeros inicios inicia en el 80 con las investigaciones de un médico alemán, Reicher Hammer, un médico que trabajó durante mucho tiempo en una clínica de oncología, un médico que tenía vida saludable, no fumaba, no tomaba alcohol, y a raíz de un acontecimiento dramático en su vida, como fue la pérdida de su hijo, él es diagnosticado con un cáncer, junto con su mujer también, que había sido diagnosticada con un cáncer, ambos en zonas reproductoras del cuerpo. Ahí empezaron a ver de que no era casualidad, de que el cáncer esté localizado en una zona de reproducción, justamente después de la pérdida dramática que había vivido esa familia. Entonces, a partir de ahí, el doctor Hammer empieza a hacer ciertos experimentos, ciertas investigaciones, sigue trabajando con consultantes, pero empieza a hacerle otro tipo de preguntas, que no solamente si había antecedentes de cáncer en la familia, si tomaban alcohol, si fumaban, sino otro tipo de preguntas como qué tipo de estrés había previo a la enfermedad. Se fue dando cuenta de que cada persona que venía con una enfermedad, previo a eso, había una situación de estrés. De ahí hace también las investigaciones a lo que se llegó a descubrir el foco de Hammer, que sin entrar en palabras técnicas son un grupo de neuronas que en una tomografía computarizada sin líquido de contraste se ha podido observar. Y esa es una de las evidencias científicas que corroboran todo esto de cómo cuando un estrés no lo podemos gestionar va a afectar a un área del cerebro específica que va a comandar un órgano también específico según cómo se haya vivido el conflicto. Hoy también la biodescodificación, si podemos analizarlo desde lo médico y de lo científico, tiene muchísima relación con lo que es la psiconeuroinmunología.
Aquellas personas que quieren investigar más acerca de cómo el estrés impacta en nuestra salud pueden buscar acerca de la psiconeuroinmunología. Es una de las ciencias dentro de la medicina tradicional que estudia e investiga cómo un pensamiento o un sentimiento se puede reflejar en nuestro cuerpo. Entonces hay mucha relación con lo que es, por ejemplo, la psiconeuroinmunología y la biodescodificación. Pero si vamos a los inicios, todo inició alrededor de los años 80 con el doctor Hammer, que empezó a hacer esos experimentos y nos dejó un legado de evidencia científica de cómo nuestros pensamientos, sentimientos y emociones afectan en nuestro cuerpo físico. Ok, Agus, ¿todo se puede descodificar? Yo creo que sí, todo se puede descodificar y lo que sí hay cosas a tener en cuenta, en el sentido de que descodificar muchas veces implica sanar o dejar de tener el síntoma o dejar de tener una conducta. Pero hay veces que cuando hablamos de descodificar es entender el por qué o el para qué apareció esta situación en mi cuerpo o en mi transgeneracional, por ejemplo. Hay casos donde la persona, si bien yo creo hoy que la biología es capaz de hacer cualquier cosa y cualquier cambio, hay casos donde la persona quizás descodifica y no modifica algo de su cuerpo, pero sí hace que corte ese patrón en la descendencia que se viene repitiendo durante todo el transgeneracional. Entonces yo creo que cuando hablamos de descodificar, la mayoría de las veces vamos a sanar una enfermedad, una conducta o un comportamiento, y hay veces que si eso no lo sanamos en nosotros, lo sanamos para la descendencia, es decir, cortamos el patrón. Porque descodificar también es saber la causa, saber el por qué o el para qué apareció eso en mi vida. Ok, ¿cómo las personas pueden acceder a la descodificación biológica? ¿Cómo ¿Cómo? pueden Perdón. acceder? O sea, ¿de qué manera pueden acceder a esta herramienta? Bien, perfecto. Bueno, actualmente tenemos la página web del Instituto Americano, que es institutoamericanodb.com. Ahí pueden acceder a todos los servicios que brindamos en el instituto, desde consultas, talleres, seminarios, donde enseñamos esta herramienta para justamente poder tener un nivel de conciencia que nos permita, como decía al principio, vivir la vida que queremos y no lo que nos toca. Eso pasa cuando empezamos a ser conscientes. A raíz de esa página pueden encontrar nuestros servicios como consultas, talleres, como les decía, donde enseñamos herramientas para aplicar la biodescodificación en uno mismo o también para poder aplicar a otras personas, que eso es lo maravilloso también de las personas que inician a aprender biodescodificación. Muchas veces lo inician para uno mismo o para la familia y después descubren que quizás lo quieren aplicar para más personas, quieren llevar todo este conocimiento a muchísimas más personas. Entonces invitamos a aquellas personas a que nos encuentren en la web o en el Instagram también como Descodificación Biológica, y ahí pueden encontrar mucha información acerca de todos estos temas. Ok, acabas de mencionar, obviamente, la parte de formaciones que tienen en el instituto. Cuéntanos en qué consiste una consulta de descodificación. Perfecto. Bueno, una consulta suele tener una duración aproximada de entre 40 minutos, una hora y media, depende de cada caso. Siempre le recomendamos a la persona que venga con el diagnóstico de lo que quiere trabajar, si es algo físico, sobre todo si es algún síntoma, que venga previamente con un diagnóstico médico. En una consulta solemos trabajar con un síntoma o dos, ¿sí? O una conducta o dos, y lo que hacemos es, a base de preguntas puntuales, es ayudar a que la persona se autoindague para tratar de encontrar cuáles son aquellas emociones que no ha podido gestionar y que han desencadenado en este síntoma o en esta conducta. Nosotros siempre decimos que no sanamos a nadie. En una consulta el terapeuta no es el que sana. El terapeuta en realidad lo que hace es acompañar, por eso también se llama acompañante, ¿no? Acompañamos a que la persona pueda entender el por qué y el para qué sus células se modificaron, o el por qué o el para qué apareció cierta conducta. La idea es que si esa persona se empieza a cuestionar o empieza a identificar esas emociones que han estado sin expresar y las empieza a liberar, es ahí donde sucede la desprogramación. Entonces, en conclusión, lo que hacemos en la consulta es una entrevista de preguntas que le vamos haciendo a la persona para llegar a ese momento de impacto emocional o de estrés que hablábamos anteriormente, que se esconde antes de la enfermedad. ¿Cualquier persona puede estudiar descodificación biológica?
Cualquier persona puede estudiar biodescodificación. Nuestras formaciones están adaptadas para personas que no tienen conocimiento médico, ni biológico, ni psicológico. Cualquier persona sin conocimiento previo lo podría realizar. Como también trabajamos con profesionales de la salud, como enfermeros, médicos, psiquiatras. Entonces tratamos de hacer un nivel, un punto medio, donde un profesional de la salud lo puede hacer, pero alguien que no tenga conocimientos también lo puede hacer. Es evidente también, o es importante aclarar, que cualquier persona lo puede realizar, pero los requisitos que tiene que tener es que tiene que ser una persona por lo menos que tenga una gran apertura mental, que esté abierta a cuestionarse. Si una persona está abierta a cuestionarse, a romper creencias, a querer cambiar su vida, a querer incorporar nueva información, cualquier persona lo podría realizar sin ningún problema. Siempre decimos que la biodescodificación es para todo el mundo, pero a veces no todo el mundo es para la biodescodificación. ¿Por qué? Porque no todas las personas están predispuestas a cuestionarse o a indagar. Entonces, si aquella persona está predispuesta a indagar sobre su vida, sobre sus emociones, a entrar en su interior, podría hacer biodescodificación sin ningún problema. Gracias, Agus. Pues yo desde mi experiencia puedo decir que sí hay que tener como esta conciencia, o por lo menos tener la intención de abrir de abrir la mente, de abrirse a diferente información que le va llegando a uno a través de la descodificación para poder sanar. Entonces, así como les comentaba, hay muchas herramientas alrededor, por eso a través de este podcast la idea es que ustedes conozcan todas las herramientas que existen y que de alguna manera se sientan afines para poder sanarse a sí mismos, poder ayudar a las personas que estén a su alrededor, y por eso hoy le damos pues las gracias a Agustín Monzo del Instituto de Descodificación Biológica a través de Mejorando Seres. Ustedes ya lo saben, nosotros promovemos estas formaciones y pues estaremos informando, o a través del link que esté dentro de la descripción del episodio, seguramente van a poder encontrar toda la información acerca de las formaciones que promovemos a través de Mejorando Seres con el Instituto de Descodificación Biológica. Muchas gracias, Agus. Espero que nos sigamos conectando, porque creo que hay muchos temas que podemos tratar a través de este podcast de Mejorando Seres alrededor de la descodificación biológica. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Cata, por la invitación. Un placer compartir toda esta información y seguramente en otro encuentro nos volvemos a encontrar. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. Esperamos que esta información les haya sido útil. Si quieren más información al respecto, a través de nuestras redes nos pueden escribir y seguramente vamos a estar generando nuevos episodios con este tema. Feliz día, tarde, noche para todos.